9:38 de la noche. Estamos con Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano de la Democracia, que nos hablaba de los tiempos de cambio que estamos viviendo en este momento y hacía referencia a cómo se movía dentro de la OEA y cómo a través del dinero de Venezuela se controlaban los votos del Caribe. Allí estaba describiendo la realidad objetiva para mostrar qué son los tiempos de cambio. Entonces, ese socialismo del siglo XXI, con el dinero venezolano y el know-how político criminal del castrismo, controla también la OEA a través de los votos del Petrocaribe, con las ventas simuladas que hace Chávez y de beneficio, y tiene un secretario general funcional a ellos, Insulza, que liquida a la Organización de Estados Americanos, desconoce los principios de la Carta Democrática Interamericana y los propios principios de la Carta, y se vuelven un cómplice del destrozo de la democracia en las Américas. Pero se produce un proceso que no es un proceso económico, es un proceso político, que viene de la economía. Estos son marxistas y como no hay quien no pague en su invento, Marx dijo que la infraestructura económica determina la superestructura política y social, y como el modelo marxista es un modelo fracasado porque es un modelo centralista, es un modelo estatista, es un modelo que va contra la libertad y por lo tanto concentrado en corrupción, Cuba, en vez de cuidar a Venezuela, se come la gallina de los huevos de oro y la lleva a una crisis económica de este tamaño, copiando ese modelo castrista-estalinista, cosa que sucede en la Argentina, cosa que empieza a suceder en el Brasil, cosa que sucede hoy en Ecuador, en Bolivia y que ya no tarda en suceder en Nicaragua. Y les viene la crisis económica no porque han cambiado los precios internacionales del petróleo, los minerales, que es un factor, sino por el mal modelo que tienen. Ese es el modelo del fracaso. Reventó la Unión Soviética, ¿cómo no va a tronar Venezuela? ¿Cómo no va a terminar la economía del Ecuador con Correa o la economía de Bolivia con Evo Morales por cocaína que puedan producir y por economía la droga que puedan tener como apoyo? Entonces, por su mal modelo económico empiezan a tener problemas políticos, pierden la Argentina recupera su democracia, por corrupción y por crisis cae democráticamente el gobierno del Partido de los Trabajadores, en estos días parece que aquello se consolida, no pueden poner un gobernante en el Perú, empiezan a tener crisis económicas y crisis políticas de rechazo a sus gobernantes en Bolivia, en Ecuador, viene la crisis venezolana, que es una crisis humanitaria, que terrible, está más allá de cualquier... Una crisis humanitaria que además han acostumbrado a que los cubanos vivan desde hace más de 50 años, pero los venezolanos no se acostumbran a eso, porque es un pueblo naturalmente libre, donde la dictadura no ha llegado a ser plena, terminan con la libertad de prensa, etcétera, etcétera, y los tiempos de cambio consisten en que el poder del socialismo del siglo XXI, triunfante y rampante hace 4 o 5 años, hoy día está de retirada, y está de retirada en sala de preembarque, porque todo el mundo sabe que eso se acaba, saben que Maduro, si no es este año, el próximo año es insostenible. Saben que cuando Maduro cae y la dictadura venezolana se termina, la dictadura cubana pierde su principal fuente de sustento económico, entra en otro periodo especial en el que ya está y no termina en caer porque no ha de haber otro milagro con miles de millones de dólares que después de la Unión Soviética supuso la malversación que hizo Chávez. El Ecuador está con una crisis de liquidez absoluta, está dolarizado, pero... Bolivia y los mineros... Bolivia con una crisis económica que está empezando, con un control político absoluto y con confrontaciones como la que se está presentando en estos días, donde los cooperativistas mineros están enfrentándose al gobierno. La prensa boliviana dice que ya hay 3 mineros muertos y un subsecretario, el subsecretario del Interior presuntamente fallecido, y la prensa internacional no dice nada, porque uno de los efectos que tiene la dictadura en Bolivia es que controla la prensa local y controla los despachos de prensa internacionales. Estos días está de visita el observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el dictador Morales le ha dicho que este es un instrumento del imperialismo. O sea, es lo mismo de Chávez, pero... Dentro de todo ese panorama que rápidamente usted ha planteado, ¿y los Estados Unidos de Norteamérica? Cuénteme, ¿cuál es la política de los Estados Unidos de Norteamérica?
Bueno, yo creo que en el tema de los Estados Unidos de Norteamérica... ¿Depende del Departamento de Estado o del Comando Sur? Hay que hacer dos precisiones. Okay. Primero, se llena la boca el castrismo desde hace 57 años. Chávez, desde que llegó al poder hasta el día que se murió, Maduro desde entonces, Correa, Evo Morales y Ortega, los dictadores del socialismo del siglo XXI, esa América no democrática, se llena la boca de antiimperialismo y a todos los demócratas, a la gente que lucha por la libertad y la democracia, los tratan de vincular con el imperialismo norteamericano. Un imperialismo que yo creo que después de la terminación de la Guerra Fría y con el contexto del mundo actual, o está muy reducido o casi no existe. Mi posición respecto al tema es que Estados Unidos, cuanto menos intervenga en estos temas, mejor. El tema de Venezuela es de los venezolanos, el tema de Bolivia es de los bolivianos, el tema de los ecuatorianos, de Ecuador es de los ecuatorianos y así sucesivamente. Lo que esperamos de los Estados Unidos es que en los foros internacionales, como ha empezado a suceder en la OEA, respete los principios y valores en los cuales sustenta su propio sistema. Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, que está fundada en libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, debido proceso legal, separación e independencia de poderes, los valores de la libertad, que tiene por límite solamente la libertad y el derecho de los demás. Lo que ha pasado en algún momento de la política exterior norteamericana, y esto no tiene que ver con un gobierno o con otro, es porque por situaciones de conveniencia, de coyuntura, han abandonado en el plano internacional temporaria o a veces parcialmente los principios y valores en los que está fundado el propio Estados Unidos. Y yo veo que la actuación en la OEA, donde ha sido vital para apoyar a Almagro, y Almagro no puede ser dejado solo porque es el principal luchador contra estas dictaduras en este momento, ha habido un cambio en la política norteamericana. Cuando el Congreso americano decide castigar a los criminales venezolanos vinculados con el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, marca un cambio. Cuando vemos, por ejemplo, que los sobrinos narcotraficantes de la primera dama de Venezuela están presos en un tribunal de Nueva York, acusados y traídos por la DEA, yo veo que ahí hay señales de que América Latina importa nuevamente y que no, sin pedir nada fuera de lugar, los principios y valores de la democracia norteamericana también pueden cumplirse. Yo creo que es importante ver ese apoyo. No intervencionismo, claro. No imperialismo, eso ya quedó reglas del juego para todos. Continuaremos en otra oportunidad, ha sido muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Ruta al revocatorio. Estamos entonces acá ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica. El pueblo tiene hambre y quiere revocar a Nicolás Maduro. De manera voluntaria la gente debería salir a movilizarse. Es un derecho constitucional. ¿Creen un cambio de gobierno? Indudablemente. ¿A través de qué mecanismo? Por las vías constitucionales. Y marchar, movilizarse es un derecho, es una vía, no la vía violenta. Todos los que vamos aquí hacemos cola para poder comer. ¿Y esto le parece justo? No es justo. ¿Y el responsable? Bueno, el que tenemos ahí montado. Estamos entonces acá ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica.